Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su canal. Qué gusto tenerlos por aquí, listos para otra aventura de misterios, revelaciones y esas historias que nos dejan pensando. Soy tu nombre y hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado guardado bajo llave por años, una serie de secretos que finalmente están listos para salir a la luz. Prepárense para descubrir esas verdades ocultas, esos datos que jamás imaginaron y esas conexiones que estaban justo frente a nuestros ojos, pero que por alguna razón no habíamos notado. Así que acomódense, tomen su bebida favorita, relájense y vamos a desentrañar juntos esta telaraña de misterio. Antes de que comencemos, como siempre, si son nuevos por acá, los invito a que se unan a esta comunidad de buscadores de la verdad, denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es el motor de este canal. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar este viaje. Vamos a hablar de algo que seguramente muchos han escuchado mencionar, pero pocos conocen a fondo. La historia de los secretos guardados bajo 7 llaves, esos que a veces se revelan de forma inesperada y que cambian por completo nuestra perspectiva. En este caso nos centraremos en un conjunto de acontecimientos, decisiones y personajes que han mantenido un aura de misterio por mucho, mucho tiempo. Y no estamos hablando de teorías conspirativas descabelladas, sino de hechos con bases sólidas, aunque cuidadosamente ocultados. Este no es un simple recuento histórico, es una excavación profunda en las razones, las motivaciones y las consecuencias de esos secretos que han marcado a generaciones enteras. ¿Listos para comenzar a desentrañar este enigma? Primero vamos a retroceder en el tiempo a un momento específico que actúa como el punto de partida de todos estos secretos. Imaginen un escenario donde las decisiones que se toman en un instante pueden tener repercusiones trascendentales. En este caso, nos vamos a mencionar un año específico, un año cargado de tensiones políticas, sociales y personales. En este contexto, un pequeño grupo de personas, con intenciones que en ese momento parecían nobles, comenzó a tejer una red de acciones que daría forma a los acontecimientos futuros. Y es que a veces los secretos no nacen de la maldad, sino de la convicción, de la creencia de que se está haciendo lo correcto, aunque para lograrlo haya que guardar las verdades bajo llave. Este grupo estaba liderado por menciona el nombre de un personaje clave y una figura carismática y ambiciosa, que reunió a su alrededor a personas influyentes, todas ellas con una visión común, aunque con diferentes motivaciones. Este personaje en particular, con sus grandes dotes de oratoria y su capacidad de persuasión, logró convencer a sus allegados de que el fin justifica los medios, un pensamiento que a la larga sería el germen de todos los problemas. En ese entonces su objetivo parecía noble, menciona un objetivo aparentemente noble del grupo. Sin embargo, este objetivo tenía un lado oscuro, una faceta que solo los miembros más íntimos conocían. Y es aquí donde empiezan a surgir los primeros secretos. Para llevar a cabo su plan, el grupo tuvo que hacer acuerdos que a ojos de la sociedad serían inadmisibles. Pactos con personas turbias, estrategias cuestionables y, lo más importante, la creación de una narrativa falsa para ocultar sus verdaderas intenciones. Este fue el primer paso hacia la construcción de una telaraña de mentiras, donde cada acción generaba un nuevo secreto, y cada secreto, una nueva necesidad de ocultamiento. Piensen en esto como un efecto dominó, donde una pieza empuja a la siguiente, creando una reacción en cadena que parece no tener fin. Una de las claves para entender por qué estos secretos se mantuvieron ocultos durante tanto tiempo fue el poder y la influencia que este grupo logró acumular. No solo tenían acceso a información privilegiada, sino que también lograron controlar los hilos de diferentes instituciones, desde los medios de comunicación hasta los organismos gubernamentales. Esto les permitió no solo mantener la verdad oculta, sino también manipular la opinión pública, generando una realidad distorsionada que favorecía sus intereses. Imaginen lo difícil que es ir en contra de una corriente tan fuerte, una fuerza que utiliza todos sus recursos para mantener el statu quo. Pero los secretos, como todos sabemos, tienen una extraña tendencia a salir a la luz, tarde o temprano. Y en este caso, los primeros indicios de que algo no encajaba comenzaron a surgir con pequeños detalles, inconsistencias en las declaraciones y algunos murmullos entre quienes, por casualidad o por intuición, empezaron a cuestionar la versión oficial de los hechos. Fueron como las pequeñas grietas en un muro que, con el tiempo, amenazan con derrumbar toda la estructura. Uno de esos momentos clave fue cuando
O menciona un evento específico o un suceso que a primera vista parecía insignificante, pero que en realidad contenía la semilla de la revelación. Este evento, un simple incidente a los ojos de la mayoría, fue suficiente para que algunos investigadores y periodistas independientes comenzaran a seguir el rastro, a atar cabos y a reconstruir el verdadero puzzle. Los obstáculos que enfrentaron fueron enormes, desde amenazas directas hasta campañas de desprestigio. Pero su determinación por encontrar la verdad fue más fuerte que cualquier intento por silenciarlos. Aquí quiero hacer un reconocimiento especial a aquellos valientes que, a pesar de las presiones, nunca dejaron de buscar respuestas. Su labor es fundamental en la construcción de una sociedad más transparente y justa. Uno de los aspectos más intrigantes de esta historia de secretos es cómo las decisiones de este grupo afectaron la vida de personas comunes y corrientes. Cada decisión que tomaban, cada secreto que ocultaban, tenía un impacto en la vida de otros, generando injusticias, desigualdades y sufrimiento. Y es que los secretos nunca son inofensivos, tienen consecuencias reales, algunas veces devastadoras. Estas consecuencias son, quizás, la razón más poderosa para buscar la verdad, para no quedarnos con la versión oficial, sino para ir más allá, para descubrir la historia oculta detrás de las apariencias. Los secretos no solo afectaron a las personas a nivel individual, sino que también tuvieron un impacto profundo en la sociedad en general. Las distorsiones de la verdad generaron desconfianza, divisiones y, en algunos casos, conflictos. La falta de transparencia erosionó la credibilidad de las instituciones y minó la confianza en el sistema. Esto nos recuerda la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de construir sociedades basadas en la honestidad y la transparencia. Una sociedad donde los secretos, cuando sean necesarios, estén justificados y no sean utilizados como herramientas de manipulación. Otro aspecto fundamental para entender esta historia es la forma en que los secretos se transmitieron de generación en generación. Los miembros del grupo, conscientes de la fragilidad de sus verdades, se aseguraron de que sus sucesores estuvieran al tanto de las mentiras y de cómo mantenerlas en secreto. Utilizaron métodos de control, manipulación y, en algunos casos, hasta el chantaje para garantizar que el legado de sus secretos continuara. Esta transmisión de conocimiento oculto convirtió a los secretos en un verdadero problema social, una carga que fue pasando de una generación a otra. Y ahora, después de décadas de silencio, ¿qué fue lo que hizo que los secretos finalmente salieran a la luz? En este caso fueron una serie de factores los que confluyeron para que la verdad saliera a flote. Por un lado, el trabajo incansable de los investigadores y periodistas, como ya habíamos mencionado, fue fundamental. Por otro lado, la aparición de nuevas tecnologías facilitó el acceso a información que antes era imposible de obtener. Y por último, la creciente demanda de transparencia por parte de la sociedad jugó un papel crucial. La combinación de estos elementos creó una tormenta perfecta que finalmente derrumbó el muro de silencio. Las revelaciones que siguieron fueron impactantes. Uno a uno, los secretos que habían permanecido ocultos por tanto tiempo fueron saliendo a la luz, exponiendo las manipulaciones, las mentiras y las injusticias que se habían cometido. Los testimonios de quienes habían sido víctimas de los secretos del grupo fueron desgarradores, dejando al descubierto el daño que habían causado. Estas revelaciones no solo cambiaron la forma en que se entendía la historia, sino que también abrieron un debate sobre la responsabilidad y las consecuencias de guardar secretos durante tanto tiempo. Una vez que los secretos fueron revelados, el debate se centró en cómo hacer justicia y cómo reparar el daño causado. Este proceso ha sido largo y complejo, y aún continúa en muchos casos. La búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación es una tarea que requiere la participación de toda la sociedad, desde las instituciones hasta los ciudadanos de a pie. Y es que los secretos al final nos afectan a todos, ya sea de forma directa o indirecta, y por eso es importante aprender de las lecciones del pasado para construir un futuro más transparente y justo. Esta historia de secretos revelados nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, nos recuerda la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en todas las esferas de la sociedad. Los secretos, especialmente cuando se utilizan para manipular o encubrir injusticias, son un peligro para la democracia y el bienestar social. En segundo lugar, nos muestra la importancia del pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar la información que recibimos. No podemos aceptar las verdades oficiales sin analizarlas y contrastarlas. En tercer lugar, nos recuerda la importancia de la valentía y la determinación de quienes buscan la verdad, a pesar de las presiones y las amenazas.
Son ellos los que nos ayudan a destapar los secretos que nos impiden construir un mundo mejor. Además, esta historia nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana y la capacidad de las personas para hacer el bien o el mal. La línea entre uno y otro es muy delgada y a veces las personas más cercanas a nosotros pueden tomar decisiones que nos decepcionen. Es por ello que la importancia de la integridad, la honestidad y la ética son fundamentales para construir una sociedad que funcione y donde los valores sean el motor que nos impulsa. También es importante reconocer que el proceso de revelación de secretos no siempre es fácil y a veces puede generar más divisiones y conflictos. Por eso es fundamental que este proceso se lleve a cabo con responsabilidad y respeto, siempre buscando la verdad y la justicia para todas las partes involucradas. La sanación y la reconstrucción solo son posibles si se reconocen los errores del pasado y se trabaja para construir un futuro mejor. La historia de estos secretos revelados es un claro ejemplo de que la verdad siempre termina saliendo a la luz, aunque a veces tome tiempo y esfuerzo. Y que aunque los secretos se mantengan ocultos por mucho tiempo, siempre hay alguien que se decide a desentrañarlos. Nos recuerda la importancia de la perseverancia, la honestidad y la búsqueda de la justicia, valores que nos deben guiar en nuestro camino como sociedad. Este no es solo un caso aislado, sino un patrón que se repite a lo largo de la historia, y que nos invita a mantenernos alertas y a ser partícipes activos en la búsqueda de la verdad. La verdad es un faro que nos guía hacia un futuro más justo y transparente. Y ahora, después de este profundo análisis, quiero reiterar que los secretos no son simplemente información guardada, sino que tienen un poder real para afectar la vida de las personas, así como la historia misma. Y por eso es importante estar siempre atentos y buscar la verdad en cada situación. Y es que la búsqueda de la verdad no es un ejercicio del pasado, sino una necesidad del presente. En resumen, hemos explorado un complejo conjunto de secretos, hemos analizado sus orígenes, sus consecuencias y cómo finalmente salieron a la luz. Hemos visto cómo un grupo de personas con intenciones aparentemente nobles construyó una red de mentiras que afectó a generaciones enteras. Hemos aprendido que los secretos no son inofensivos y que la transparencia es fundamental para construir una sociedad justa. Hemos rendido homenaje a aquellos valientes que, a pesar de las presiones, buscaron la verdad y nos permitieron comprender mejor nuestro pasado. Y sobre todo, hemos reafirmado la importancia de mantenernos alertas y críticos ante las narrativas oficiales. Y como siempre, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Su interés y participación son el combustible de este canal, y me siento muy afortunado de poder compartir estas historias con ustedes. Espero que este vídeo les haya resultado tan interesante como a mí al investigarlo y grabarlo. Ahora me encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué otros secretos les gustaría que exploráramos juntos? Los leo con mucha atención. Y antes de despedirnos, como siempre, quiero invitarlos a que apoyen este canal dándole un like a este vídeo, compartiéndolo con sus amigos y suscribiéndose si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad y explorando nuevos misterios. Y recuerden, la verdad siempre termina saliendo a la luz, así que mantengamos nuestros ojos bien abiertos y nuestra mente crítica. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, buscadores de la verdad.